Bueno, pues comenzamos con el taller dentro del proyecto Aulia de Aulas en Residencia, financiado por la FECID, la convocatoria FECID del Gobierno de España. Soy Beatriz Carrasquer, docente del área de didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Educación. Aquí lo que vamos a ver en este taller es un poco la importancia que tiene dentro de los objetivos que el currículo nos marca, en secundaria y en primaria, que podáis entender bien las etapas, primero materiales y etapas, para poder desarrollar este modelo, que luego siempre se puede convertir en un proyecto más grande en el patio, por ejemplo, que se naturalizaría de manera muy sencilla, una charca, ¿vale? Y que podáis llegar a pensar cómo transponerlo a vuestro curso, a vuestra etapa concreta, planteándoos asimismo qué zonas naturales tenéis cerca de vuestros centros para tomar las muestras. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la reconstrucción es de un ecosistema real, que lo estamos limitando, simplificando, ¿vale?, a pequeña escala. Aquí pues estáis docentes de primaria, de secundaria, prácticamente todos impartís materias relacionadas con las ciencias naturales o biología, ¿vale?, relacionadas con tecnología incluso, y lengua y matemáticas. Veremos que esto puede ser un proyecto que se implemente de manera transversal. Esto es que las matemáticas y la lengua, tanto para dimensionar dónde se va a desarrollar el ecosistema, como para entender un texto, interpretarlo y poner en común sobre qué cuidados necesitan los seres vivos que hemos recogido, ¿vale? Entonces, en base al porqué de los comentarios que habéis ido haciendo del interés que tenéis por este taller, nos encontramos pues que veis que los componentes son interesantes, que es una manera de acercar al alumnado haciendo una actividad práctica, algo lúdica, real, ¿no?, que nos ayuda también a manipular, a emocionarse, a entender y elaborar también su propio ecosistema y a entender cómo modelarlo, ¿vale? Al final, vivenciar y aprender de ello. Vamos a la necesidad de, a partir de las órdenes recientemente publicadas de primaria y de secundaria, ¿sí?, el por qué es interesante el modelar un ecosistema de agua dulce. En concreto, en la ley de primaria nos aparece como uno de los ejemplos prácticos, ¿vale? Y todas esas competencias específicas que sonarán: uso de dispositivos y recursos digitales, plantear y dar respuesta a cuestiones científicas, preparar productos creativos innovadores, emocionar, sentir, desarrollar hábitos saludables o de respeto por el medio, reconocer el valor del medio. Todas esas competencias, ¿vale?, en base a los criterios de evaluación y unos saberes básicos, tanto iniciarse en la actividad científica, porque luego cuando planteéis más adelante vuestras propias propuestas, ¿sí?, traspuestas a vuestra aula, con vuestro alumnado, vuestro curso y en vuestro centro y en vuestro entorno, podréis también aplicar o pensar en aplicar una metodología, que ahora veremos en las que incide el currículo, ¿vale? Y también pues, se trabajan saberes básicos, la vida en nuestro planeta o proyectos de diseño, ¿sí? En secundaria, que también recientemente fue publicada en agosto de este año, también se trabajan muchas competencias específicas: interpretar y transmitir información, identificar, localizar y seleccionar información, resolvernos preguntas, planificar y desarrollar proyectos de investigación, razonar, analizar, ¿sí?, analizar los efectos que tienen acciones nuestras sobre el medio ambiente,
Podemos trabajar el desarrollo sostenible, podemos trabajar estrategias de respeto por el medio y también podemos analizar esos elementos del paisaje, valorarlos. Bueno, al final, también en secundaria podemos trabajar unos saberes básicos, ¿sí? Proyecto científico, ecología y sostenibilidad, seres vivos, la célula. Podemos llegar a tocar esos saberes básicos, ¿vale? Os pregunto, ¿qué competencias pensáis que se pueden desarrollar con un proyecto de este tipo? ¿Se os ocurre alguna? Desde la lingüística, la matemática, la competencia social. Lingüística, matemática, ecosocial, ¿has dicho también? La social. Social. La de comprender, de aprender a aprender. Aprender a aprender. Eso está muy relacionado con trabajar de manera transversal, ¿no? Que veremos, como hemos dicho, comunicación lingüística, matemática, en ciencia y tecnología también, competencia personal, cívica, competencia emprendedora, incluso generación de ideas, competencia digital, porque para buscar información sobre los seres vivos que hemos recogido podemos usar Internet, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como hemos mencionado, tiene conexiones con otras áreas. Matemáticas, ciencias sociales y conciencia ecosocial, lengua y literatura, ¿vale? 3 orientaciones fundamentales que nos da el currículo. La indagación, la modelización, que nos vamos a centrar en ello en este taller, y la argumentación. Nos vamos a centrar en modelar un ecosistema a pequeña escala, pero lo podemos trabajar aplicando indagación y también utilizando la argumentación cuando hagan el ecosistema, ¿vale? Indagar consiste en plantearse una pregunta y dar una posible respuesta. Por ejemplo, ¿se va a comer la rana al renacuajo? El alumnado plantea una posible respuesta. Y dicen, no, ¿cómo se va a comer una rana a un renacuajo si la rana a lo mejor es aquí, así, y el renacuajo así? ¿O se va a comer la larva de libélula al pez? No, las larvas de libélula a mí me suena que son insectos, pero no, una larva de libélula será muy pequeñita, ¿cómo se va a comer un pez? ¿No? Luego, preparan el ecosistema, lo observan, hacen seguimiento, hacen sus pruebas y dicen, pues en este que habíamos metido las larvas de libélula, habíamos metido un pez y ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Pues se lo han zampado. En este había unos renacuajos y una rana adulta, y aunque la rana era el doble de pequeña en tamaño que el renacuajo, que han desaparecido los renacuajos. Pues es que a lo mejor se los ha comido la rana. Con sus pruebas pueden confirmar o no que lo que habían pensado sea cierto o no, ¿vale? En base, pues eso, a esos datos que han extraído, analizar, convertirlo en prueba, una prueba que han conseguido por el alumnado por sí mismo, y extraer conclusiones, ¿vale? Lo que decíamos al final, pues entonces es que la rana se ha comido al renacuajo, entonces es que la libélula se ha comido al pez. Sobre la indagación puede haber distintos grados de apertura, ¿vale? Puede ser una indagación en la que incluso planteemos la pregunta o que el alumnado se pueda plantear la pregunta, que el método se lo demos hecho para que lo comprueben, que el método sea un poco abierto y puedan elegir un poco los materiales, ¿vale? Lo que sí que tendrán que dar es la respuesta, ¿vale? Tendrán que llegar a la respuesta de la pregunta. Les hemos podido guiar más o menos. Nos tenemos que plantear también, luego cuando penséis un poco, ese grado de indagación. Por ejemplo, modelar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es a pequeña escala hacer algo natural, real, un ecosistema de agua dulce, con todos los elementos que ese ecosistema tiene, ¿sí? Y que el alumnado tiene en mente que puede tener. Primero, os pregunto a vosotros,
¿qué elementos pensáis que tiene un ecosistema de agua dulce? ¿Qué elementos se os ocurren? Que ya he hablado yo mucho. ¿Sustrato? Sustrato debajo, ¿no? Un sedimento. ¿Un sustrato donde tendrían también alimento? Pueden tenerlo. ¿O donde pueden realizar las funciones vitales? Sí, poder tener también algunos Vale. organismos que puedan vivir Eso es... dentro del sedimento. Vale. Que puedan incluso esconderse, porque, a ver, las larvas de libélula, por ejemplo, que estamos hablando de ellas y que es que serán con las que luego trabajaréis en vuestros propios recipientes, se meten en el fango, ¿vale? Entonces, es verdad, si ponemos, por ejemplo, tierra de macetas o humus, pues se pueden esconder ahí y se encuentran a gusto. Vale. ¿Qué más podemos tener aparte de un sustrato? ¿Porque el sustrato está vivo? Puede que sí, puede que no. Bueno, puede tener seres vivos, pero en general... ¿Qué elementos básicos? Y si es acuático, agua, ¿vale? ¿Eso qué sería? No, a ver, en ningún momento penséis que os estoy examinando, ¿eh? Es por no hablar yo, porque entre todos saquemos las ideas, porque no sea tan monótono. El agua será, tenemos el sustrato, el agua será el... El agua no puede ser del grifo. ¿Perdón? Que el agua no puede ser del grifo. Tiene que ser sin cloro. Bueno, eso lo veremos luego cuando empecemos, cuando se enseñen las fotos del montaje, pero el agua puede ser en parte del grifo, no habría tanto problema. Parte de la renovación puede ser agua del grifo. Si dejamos que evapore un poquito el cloro durante unos minutos, también hay otras maneras, aparte de introducir el oxígeno que necesitan estos seres vivos, pero no habría problema porque parte fuera del grifo. Vale. Hablamos del medio. El medio puede ser acuático, puede ser terrestre, puede ser aéreo, y hay animales que pueden vivir en los dos medios, o incluso dependiendo de la fase en la que están, ¿no? Bueno, los anfibios pueden pasar, los renacuajos, luego pasarán las ranas a vivir tanto en el medio terrestre como en el acuático. Igual las larvas de libélula pasarán a vivir al medio aéreo, ¿vale? Dependiendo de su fase. En principio, nuestro medio para el ecosistema será el agua, está claro. ¿Qué más tenemos? ¿Perdón? Gases disueltos. ¿Gases disueltos en el agua? Sí, claro. A ver, los seres vivos necesitarán oxígeno, todos los seres vivos necesitamos oxígeno para respirar todo el día. ¿Perdón? Habrá que poner plantas para que produzcan Necesitaremos, oxígeno, vale, que se deshagan plantas. o aprovechen el cloro. Algas. O algas. Son capaces de producir su propio alimento. A ver, necesitaremos productores, ¿no? Algas, plantas que sean capaces de servir de nutriente a otros animales que no son heterótrofos, que no son capaces por ellos mismos de generar la materia orgánica y tienen que tomarla. Y los autótrofos, las algas, las plantas, pues a partir de materia inorgánica, a través de la fotosíntesis, no me meto en esto, generan la orgánica, pero necesitaremos productores, ¿vale? Luego, heterótrofos animales, ¿no? Luz, eso es. Luz puede ser indirecta, o sea, el ecosistema, a ver, si está recibiendo luz muy directa todo el día, que no es lo normal, ¿no? Pues a lo mejor también puede haber un cambio de temperatura ahí importante y no nos interesa. Entonces, como han aguantado 2 meses los peces y los renacuajos que tenemos aquí, es con luz indirecta, ¿vale? ¿Algo más? Descomponedores. Necesitaremos, va saliendo todo lo que iba a decir y eso es lo bueno, que luego iremos viendo todas vuestras ideas en una revisión rápida que yo tenía ahí, ¿vale? Los descomponedores nos cerrarán el ciclo de la materia consiguiendo que la materia orgánica generada en todos los eslabones, digamos, de las cadenas, pase otra vez a inorgánica y los productores la puedan volver a aprovechar, ¿sí?
Vale, pero quien dice descomponedores dice detritívoros también. El detritívoro también comen materia en descomposición, por ejemplo, los renacuajos. Los renacuajos son omnívoros, pueden comerse algún insecto, incluso algún pez pequeño, pueden comer productores, pero pueden comer también materia orgánica en descomposición y transformarla en inorgánica, ¿vale? Entonces, Algún filtrado también, en parte. Bueno, será importante también, pues eso, cuando el alumnado monte los ecosistemas, que sean capaces no solo de desarrollar esa metodología de indagación, porque les tenemos que incitar a que hagan preguntas, a que con el modelado del ecosistema se la respondan, a que sean capaces de argumentar el por qué ha pasado lo que están viendo y las pruebas que han recogido durante un seguimiento. ¿Sí? Entonces, estrategias para generar contextos de aprendizaje, lo fundamental. Y en vuestros casos, de una manera u otra, tenéis zonas naturales muy cerca de vuestros centros. Tenéis también, bueno, pues que dar importancia a que el lenguaje, ¿vale? El lenguaje, y en este caso en ciencias, vaya adquiriéndolo el alumnado como algo básico, ¿no? Como algo básico desde edades tempranas. Si vamos a montar un modelo de ecosistema de agua dulce, ¿qué preguntas os surgen que pensáis que les surgirían al alumnado? Si vamos a montarlo, ¿qué es lo primero que...? ¿Perdón? Si hay que cambiar el agua. ¿Eso estaría relacionado con qué aspecto, por ejemplo? ¿Con el de mantenimiento? ¿Cómo mantenerlo? ¿Hay que cambiar el agua? Vale. Más ideas. ¿Qué recipiente vamos a tener que utilizar? Lo primero, ¿dónde vamos a meter todo esto? ¿No? ¿Cómo lo vamos a coger? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, ¿cómo vamos a coger los animales? Vale, claro. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a recoger? ¿Cómo vamos a recoger del medio natural las muestras? Más ideas. ¿Cuánto van a vivir? ¿Perdón? ¿Cuánto van a vivir? ¿Cuánto tiempo van a vivir? Eso es un poco incierto y dependiendo del ecosistema, y aunque se tenga mucho cuidado, eso yo creo que en cada situación, aunque se haya trabajado con el mismo tipo de seres vivos en un recipiente similar, el resultado puede ser diferente. Entonces, eso es muy interesante trabajarlo con el alumnado también, ¿no? Pero, desde luego, es una pregunta súper interesante. ¿Y cómo maximizar ese tiempo que puede durar? Pues eso, ¿qué mantenimiento básico le tenemos que hacer? Porque sin ningún aporte externo es complicado al final. ¿Más ideas? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? Eso está dentro del mantenimiento también, ¿no? ¿Y se van a comer entre ellos? ¿Qué pasará? ¿Y van a competir entre ellos? ¿No? Hablábamos, ha salido así. ¿Dónde lo vamos a montar? Y pensando en las matemáticas, ¿qué dimensiones va a tener? Y lo primero, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Qué materiales vamos a usar para lo que es el recipiente? ¿Qué tipo de recipiente vamos a usar? Eso luego veremos que lo mejor es recipientes de plástico o de cristal, que no deben estar cerrados herméticamente porque debe haber intercambio atmosférico con el oxígeno y de gases, ¿no?, que expulsen los seres vivos. Y se pueden conseguir de manera muy sencilla en tiendas de bajo coste, y si no, simplemente, si la tapa es hermética o puede ser hermética dejándola un poquito abierta, no hay problema. En este caso es un transportín que por arriba está abierto y han aguantado sin problema, ¿vale? Podemos también usar un bidón de 5 litros de agua al que cortamos por un poco más de la mitad. Le damos la vuelta a la parte del tapón, por decir así. Luego lo veréis en las fotos.
desenroscamos el tape porque tenemos que dejar un poquito abierto, que se intercambien los gases, y ahí podemos tener también el ecosistema. Si no se va a mover mucho, si va a tener mucho movimiento, vale más tener un recipiente de este tipo que tenga asas y que podamos mover fácilmente, ¿vale? Y utilizando un bidón de agua, pues estamos trabajando también competencias de respeto por el medio ambiente y en cuanto a reciclaje, reutilización más bien de materiales, etcétera. Puede ser interesante. Bueno. Preguntas iniciales. Más, hemos dicho, en cuanto al mantenimiento, ¿qué van a comer? ¿Va a haber que cambiar el agua? Puede haber relaciones entre ellos, ¿no? Que se lleguen a comer entre ellos. Van a poder estar juntos. Van a competir no solo porque uno se quiera zampar al otro, sino por el espacio, porque llegue a haber un montón, ¿no? O porque el espacio sea muy pequeño, hemos metido un montón de animales y el oxígeno se les acaba. Pueden competir por muchos factores, no solo con intercambio de materia y energía, ¿no? Que se estén comiendo, sino también por el espacio, por ejemplo, o por el alimento. Si hay muchos en poco agua, con unas pocas algas y el alimento es escaso para todos, pues competirán también por el alimento, ¿vale? Resumiendo un poco, también las funciones vitales que realizan, hemos comentado ya alguna nutrición, cómo se relacionan entre ellos, cambios y desarrollo que hay. Si ponemos larvas de libélula y a nuestro alumnado le suena la libélula, el insecto desarrollado ya adulto, con las alas de colores llamativos, y no se imagina una larva, ¿vale? No se imagina los cambios que puede haber. Tampoco se pueden llegar a imaginar bien los cambios en la metamorfosis de una rana, a lo mejor de renacuajo, y que puedan ver cómo salen las patas. Luego veremos en los que hay ahí que algunos tienen las patas que se les ven que ya han salido. El tiempo de metamorfosis es complicado de estimar, aun teniendo la misma especie de animal en las mismas condiciones, las condiciones climáticas del medio influyen mucho en el tiempo que dura la metamorfosis, pero sí podemos ver seres vivos en diferentes estados, en diferentes cambios, y que entiendan también qué cambios tienen que producirse, por qué cambios tienen que pasar. Y los que no tengan metamorfosis, pues nada, ¿vale? ¿Cómo queremos que sea? Ahí entraría la forma, las dimensiones, los materiales que vamos a usar, qué necesitamos, dónde y cómo lo podemos conseguir, y luego cómo lo podemos llevar al aula y cómo lo trabajamos y mantenemos. Todo esto lo hemos ido diciendo, ¿vale? Componentes, recapitulando, biocenosis y biotopo. Biocenosis, todo aquello que está vivo, ¿vale? Biocenosis incluye los seres vivos y las relaciones, porque con los productores y todos los demás seres vivos que hemos ido diciendo, heterótrofos, detritivos, descomponedores, todos los que tenemos en la cadena, sin esas relaciones entre ellos no existe ecosistema. Luego la biocenosis son tanto los seres vivos como las relaciones. El biotopo es todo aquello que es inerte. Hemos comentado el medio y el sustrato, ¿vale? El sustrato donde realizarán las funciones vitales y el medio que puede ser aéreo, terrestre, acuático, agua dulce, agua salada. Nos planteamos el hacer más de un modelo e intentar conseguir un ecosistema acuático en lugar de agua dulce, de agua salada, os lo digo. Pero el ecosistema acuático de agua salada es muy complejo, muy complejo de mantener, porque un ecosistema de agua dulce, aunque introduzcamos un poco de agua del grifo, si dejamos que evapore un poco el cloro no hay problema. En un ecosistema de agua salada, la concentración de sal y de otros componentes que tiene el agua de mar es mucho más complicado de mantener, ¿vale? Entonces yo hice una pequeña prueba y puede durar una semana. Aquí estamos hablando de un ecosistema que podamos mantener a lo largo de, a lo mejor, con suerte, un par de meses, ¿bien? Con un mantenimiento, al menos
al menos eso, ¿vale? Y luego qué haces con los animales. Luego nos podemos plantear la opción, ¿Y volverlos otra vez al medio? ¿Entonces los cogéis? o devolverlo, es una opción, hacer un proyecto a mayor escala en el patio, donde todos nuestros seres vivos los incluyamos ahí y se naturalizará rápido e irán apareciendo otros, ¿vale? Nosotros en casa preparamos una charca que teníamos peces más grandes que estos son del canal, chiquitines, pero pues se fueron incorporando larvas de insecto, porque llegan y ponen los huevos, se fueron incorporando ranas que de repente aparecieron, también pusieron huevos, aparecieron renacuajos, se naturaliza rápidamente, ¿vale? Si no, también se puede plantear el ir alternándose el cuidado o que el docente se lo lleve, si estamos pensando, por ejemplo, en que perdure durante el verano, pues que el docente se lo lleve a casa y lo vigile durante el verano. Bueno, tenemos esas opciones. Luego, cuando trabajéis, podemos verlo. Y si lo implementáis en el aula, veremos los meses buenos, son entre abril, mayo, ¿vale? Luego se acerca ya más las vacaciones, podemos plantearnos el qué hacer. Pues si devolverlos al medio, sin naturalizarlo, intentar naturalizarlo en un proyecto más grande, ¿vale? En el biotopo, en aquello que forma el ecosistema, pero que está dentro de la parte inerte, tenemos también la temperatura, los gases disueltos, que lo habéis comentado, humedad, presión, luminosidad, que también lo habéis comentado. O sea, ha ido apareciendo casi todo. Es lo bueno, ¿vale? Todos los seres vivos respiramos, eso ya ha salido. Y en la base tenemos a los productores que realizan la fotosíntesis, a todos los demás niveles, desde los consumidores primarios hasta los carroñeros que están arriba del todo. Nosotros somos superdepredadores, estamos en todos los niveles, ¿vale? Y el ciclo se cierra con los descomponedores y detritívoros, que también ha salido. Entonces, genial. Nos cierran el ciclo cambiando la materia orgánica de todos los niveles a inorgánica para que los productores la puedan volver a utilizar, ¿sí? Importante también el flujo de energía y el ciclo que sigue la materia, ¿vale? Que son aspectos que se pueden trabajar también. Relaciones que puede haber en un ecosistema. Con intercambio de materia tenemos depredación. La presa muere, el depredador se come la presa, obtiene pues su alimento de ahí y nutrientes, ¿sí? El parasitismo. El parásito obtiene nutrientes y el hospedador, ¿vale? No, a nosotros cuando nos pica un mosquito pues nos fastidia, pero no nos lleva a la muerte, a no ser que nos esté picando un insecto al que somos alérgicos y se complique, que no es lo normal, ¿no? No nos provoca la muerte. El parasitismo, imaginaros, por ejemplo, una pequeña oruga a la que han empezado a crecerle hongos encima, que podría ser, y los hongos se apoderan de ese organismo, pobre, y al final acaba muriendo la oruga. Eso ya sería parasitoidismo. Pero mientras que solo nos está provocando una pequeña molestia y no llega a matarnos, parasitismo. Descomposición. Los descomponedores, hemos visto, se nutren de materia orgánica siempre en descomposición, ¿vale? Y el ramoneo, herbívoros, ¿vale? Que comen brotes tiernos, tal, sin causar pues un perjuicio importante a los vegetales. Hay otras relaciones que no implican intercambio de materia y energía, ¿vale? Por ejemplo, el comensalismo, imaginaros unas cigüeñas que han puesto su nido en un árbol. El árbol no tiene un perjuicio y las cigüeñas tienen un beneficio sin causar perjuicio al árbol porque tienen un sitio donde poner los huevos y donde vivir. La anémona con el cangrejo
pues el cangrejo tiene protección y la anémona lo que está ganando es que al moverse con el cangrejo consigue más fácilmente filtrar agua de más zonas y conseguir más fácilmente nutrientes también y alimento del agua, ¿no? Entonces, aquí sería mutualismo, porque ahí los dos obtienen un beneficio. Y como hemos dicho antes también, pueden competir por el espacio, por el alimento, ¿vale? Entonces, todo eso son aspectos que se pueden trabajar también cuando hagamos nuestro pequeño ecosistema. Y podemos trabajar también ejemplos de adaptación, porque fijaros, las larvas de libélula que decíamos tienen un color que es marroncillo, se esconden en el fango. Hay algunas que están cogiendo un color un poco azul, porque yo creo que empiezan a estar, no sé, a lo mejor modificando algo, porque al principio eran todas marrones, ¿vale? Hace un mes largo. Entonces, ejemplo de adaptación, el camuflaje. El camuflaje cuando siempre es para obtener un beneficio. Si decimos camuflaje así en sentido coloquial, ¿a qué os suena? Camuflarse. Ocultarse. ¿Qué? Ocultarse. Camuflar. Ocultarse. Ocultarse. Vale, no tenía. Podéis hablar más alto. ¿Más ideas? Esconderse. De momento lo que habéis dicho es para que no se me vea, ¿no? ¿Más idea? ¿El qué? Disfrazarse. Disfrazarse. Vale, otra idea diferente. Disfrazarse en el sentido de pasar desapercibido también dentro de un grupo, o ponerte algo para que te llamen la atención, o sea, para que llames la atención dentro de ese grupo y que sepan que perteneces a ese grupo. A ver, cuando decimos las dos, cuando decimos camuflarse en sentido coloquial, normalmente es pasar desapercibido, ¿no? Que es lo que os decía, las larvas de libélula tienen un color marrón y en el fango pues pasan desapercibidas. Es un ejemplo de camuflaje, por ejemplo. Cuando es para pasar desapercibido y se obtiene un beneficio de que, por ejemplo, no me puedo esconder y no me comen otros seres vivos, eso es cripsis, ¿vale? El mimetismo es cuando sería camuflaje críptico. El mimetismo es cuando yo tengo unos colores característicos, desprendo un olor, un sonido característico y llamo la atención diciendo: ojo que yo tengo un mecanismo de defensa y como te acerques te pico, por ejemplo, ¿no? Las abejas tienen unos colores característicos que otros insectos, mariposas que no tienen aguijón, se aprovechan de eso, y un pájaro, estando vivo ya, cuando se acerca, o sea, ya en vida, aprende que cuando se acerca una abeja que tiene unos colores, la abeja le va a picar como se siente amenazada y entonces cuando le ha pasado 2 veces ya no vuelve a hacerlo, ¿vale? No solo pasa en los animales, en los vegetales también. La raflexia, por ejemplo, es una planta que tiene un diámetro de 2 metros que solo durante 2 días en todo su desarrollo son los que tiene oportunidad de que se produzca la polinización, y entonces desprende un olor súper desagradable como a carne podrida, por decir así. Insectos como las moscas y tal se sienten atraídos por ese olor y ahí le están ayudando en la polinización. En este caso se está obteniendo un beneficio por el aspecto que tengo de los colores, por el color que desprendo, por un sonido característico que puedo hacer, y también obtengo un beneficio, ¿vale? No tiene por qué ser que no me come otro ser vivo, puede ser también pues beneficio de eso, que me ayuda a la polinización, bueno, me ayudan en la reproducción los insectos, etc. Pues tendremos ejemplos de camuflaje también, por ejemplo, en las larvas de libélula. Bueno, como os decía, los medios de adaptación pueden ser por colores, formas también, ¿vale? Movimientos o incluso olores o sonidos, ¿vale?
Vale, entonces, volviendo a las preguntas que nos hacíamos antes, ¿qué podemos encontrar? Funciones, relaciones y cambios que sufren los elementos que tenemos en el ecosistema. ¿Cómo queremos que sea nuestra charca? El tamaño, la localización. ¿Qué se necesita? ¿Dónde y cómo lo podemos conseguir? Lo vemos detallado ahora con un ejemplo. Y la modelización también. Para los organismos que vamos a incluir en el modelo, podemos consensuar con el alumnado, ¿vale? También podemos hacer diferentes modelos de charcas en clase y que pongan en común y que comparen y que vean cambios que harían, por ejemplo, si entre los seres vivos, los animales que hemos añadido, hemos puesto demasiados, pues no pondría tantos para que no entre en competencia por el espacio, por el alimento, o no metería a estos seres vivos juntos, como hemos dicho antes, por ejemplo, la larva de libélula con el pez chiquitito, gambusia, porque se lo come y yo no quiero que se lo coma, ¿vale? Entonces, luego se puede trabajar todas esas cosas. Si queremos plantear la actividad como indagatoria, podemos empezar, por ejemplo, con la pregunta investigable: ¿cómo construimos la charca? ¿Cómo construimos la charca? Y luego ya nos vamos planteando las preguntas secundarias en cuanto a relaciones alimentarias, a cómo lo tendremos que mantener, qué necesitaremos aportar de fuera, ¿vale? Vale. Introducción y contextualización. Ya hemos visto la metodología de indagación, el aprendizaje basado en el diseño, ya que invita al alumnado a diseñar, construir y evaluar. El conocer las ideas del alumnado, igual, lo mismo que he estado haciendo yo con vosotros, lo podéis plantear así en el aula. Que el alumnado se haga las preguntas, ellos mismos, ¿sí? Que se hagan las preguntas de: nos proponemos esto, ¿qué preguntas nos surgen? ¿Vale? ¿Y qué preguntas nos queremos responder? Y luego nos las respondemos cuando hayamos hecho nuestro montaje, ¿vale? Pero esas ideas iniciales, incluso de los elementos que hay en un ecosistema, de las relaciones que puede haber entre ellos, ¿vale? Todo eso es interesante ver de dónde partimos. Como hemos hablado también antes, mínimo 1 mes, pero hasta 2 meses podemos, con suerte, mantener bien el ecosistema. Luego, si se nos acercan las vacaciones, pues podemos decidir una de las alternativas que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, como objetivos didácticos, diseñar estrategias para la resolución de un problema relacionado con la construcción del ecosistema, planteando esa pregunta inicial, conocer los elementos que componen el ecosistema y las posibles relaciones entre ellos y las funciones que desarrollan los elementos, realizar observaciones a lo largo del tiempo que hagan un seguimiento, ¿vale? Hacerles pensar qué vamos a ver cada cuánto tiempo, que el alumnado pues tenga roles y tenga cosas que hacer, y repartimos las tareas entre el alumnado y decimos si el registro va a ser escrito o dibujos. Si, por ejemplo, nos interesa que entiendan los cambios, la metamorfosis de renacuajos, pues a lo mejor es interesante que los dibujen, ¿vale? Entonces, la recogida de datos y el seguimiento puede ser tanto por escrito como con dibujos, como con grabaciones, ¿por qué no?, o pequeños vídeos. Como hemos dicho antes, emitir explicaciones argumentando por qué ha pasado lo que han estado observando con su modelo, ¿vale? Entonces, en vuestros centros tenéis súper cerca alguno de estos espacios naturales, o el propio cauce del Ebro, o el Canal Imperial, o los Galachos, o el encauzamiento del Huerva incluso, ¿vale? Si vemos así a primera vista estas imágenes, ¿qué es lo que más nos llama la atención? Lo primero, ¿qué os llama la atención? La vegetación, los productores, vegetación o algas, ¿no? Ahí es donde podemos encontrar escondidos muchos seres vivos, ¿vale? Lo interesante, si puede ser, es comenzar la actividad haciendo una salida con el alumnado,
al medio cercano. ¿Habéis hecho alguna vez salida a alguno de estos puntos? ¿Sí? ¿Habéis hecho recogida de alguna muestra? ¿No? Mi centro está muy cerca del Canal Imperial y nosotros vamos a recoger muestras al canal. Que yo estuve localizando vuestros centros y vi que o uno o un punto u otro lo teníais relativamente. Y si no, Nosotros hemos hecho paseos. Es que nosotros somos de primaria. De ¿Perdón? tercero de primaria, entonces, claro. De momento estamos en los paseos y queríamos hacer. Pero bueno, estas cosas. claro, nosotros con los futuros docentes de primaria salimos al encozamiento del Huerva en el Parque Grande, en pleno centro de Zaragoza, y les enseñamos cómo pueden trabajar ahí con macroinvertebrados, y estamos hablando también de primaria que podrán dar en tercero, en sexto o en el curso que sea. O sea que, aunque sea el contacto con el medio natural, en plena ciudad o cerca, o si hace falta coger el transporte público un poquitín, pues se coge, no pasaría nada. Bueno, pero bueno, todo es cuestión de organizarse, ¿no? En el ejemplo concreto que penséis para vuestra implementación, que luego lo iremos viendo, os oriento y lo miramos, ¿vale? Os decía, tendremos muchos animales escondidos entre las algas, entre la vegetación, con cazamariposas sencillos de bajo coste. Si la luz de malla, o sea, el tamaño de los agujeritos que tenemos no es demasiado grande, nos es suficiente, ¿vale? Si lo importante, hay que fijarse en que el aro sea rígido, el palo también, y no tiene por qué ser como el cazamariposas típico con mucha longitud de red, ¿vale? Que el mango sea relativamente largo, pues que mida 1,5 metros, pues bueno, un mango de 1,5 metros, sí, y no hace falta irse a cazas de personas expertas ni que van a buscar, ni que van a pescar con estos cazas de pesca con los que cogen pues percas o peces más grandes. No hace falta algo tan elaborado. Os digo, con cazas yo todo lo que tenemos ahí de 2 y 3 euros. O sea, no voy a decir nombres aquí, pero por muy bajo coste se pueden conseguir, ¿vale? Incluso se puede animar al alumnado a que en pequeños grupos pues consigan varios para clase, o eso es algo que no tiene demasiada trascendencia económica, ¿vale? Entonces, aquí, escondidos, tendremos muchos seres vivos. Podemos, una manera de introducirlo es haciendo una salida, ¿por qué no? Pero también planteando momentos históricos, como cuando la NASA ya hace años buscaba formas de poder llevar los ecosistemas autosustentables, porque estamos hablando de algo que tendrá mínimas entradas, como hemos dicho, oxigenación, un mínimo alimento, o renovando el agua, que tenga larvas, o echando un poquito de comida para peces, incluso, ¿vale? Pero cuando la NASA planteó esto, que es lo que denominamos ecoesfera, ahí lo que se planteaba era un recipiente totalmente cerrado, autosustentable, y bueno, también se puede trabajar la idea a través de ahí y hacerles pensar en ese caso si sería posible o si creen que sin ningún mantenimiento en la vida real eso puede perdurar y durante cuánto tiempo, que era algo que hablábamos también antes, cuánto nos va a durar esto, ¿no? Porque que lo hemos llegado a probar, o sea, yo lo he llegado a probar en recipientes totalmente cerrados y lo que hablamos antes, en un ecosistema hay intercambio con los ecosistemas contiguos de gases, de materia, de energía, ¿vale? Entonces, al final, como restringimos el volumen en nuestro recipiente, pues algún aporte externo para mantenerlo vamos a tener que darle. Podemos tener un transportín de este tipo, ¿vale? Podemos usar, como hablábamos antes, como recipiente un bidón cortado, que os hacéis más idea, dejando la parte del tapón abierta. Podemos colocar cantos rodados, ¿vale?
o arena lavada, aclarada, o también gravilla chiquitina, que usaréis luego vosotros para hacer vuestros propios ecosistemas, piedras pequeñitas. Podemos añadir humus o tierra de macetas, tanto fuera, en rocas que dejemos, en piedras que dejemos un poco fuera en la superficie, porque aquí podemos colocar semillas que queramos que germinen, que también se puede ver la generación de vegetación fuera, ¿no? Se puede completar también con un crecimiento de unas semillas de lenteja fuera, por ejemplo. O podemos poner césped que tenga raíces y que tenga tierra y colocarlo aquí. La precaución que tenemos que tener, que a mí me pasó en uno que preparé, que es del que pongo las imágenes aquí este verano, es que si el agua alcanza el nivel del césped, se empieza a poner amarillo, a morir, ¿no? Cuando el agua alcanza demasiado nivel. Pero una opción es, en esta tierra que dejemos fuera, poner unas semillas y podemos ver también si germinan o no. Vale, veis que si queréis añadir tierra o humus en las piedras por el lateral, es bueno rellenar los huecos. Otra recomendación que puede ser buena, si utilizamos piedras que luego queremos que queden en un lateral, las podemos unir con una pistola de silicona caliente también, para que no haya tanto movimiento, ¿vale? Añadimos el agua de charca. ¿Ves? Bueno, aquí está colocado el césped con raíces y tierra. ¿Sí? Estos son restos de algas recogidos con la red que os comentaba. Y aquí, utilizando, por ejemplo, pinceles, cucharitas, pinceles de los que podemos encontrar también en cualquier tienda barata, vamos separando las algas y podemos encontrar, pues desde cangrejos. Los cangrejos quería haberlo traído, pero duró un mes, ¿vale? Aguantó bastante. También es fácil encontrar caracoles de agua dulce, ¿vale? Encontraremos también peces de tipo gambusia, larvas de insectos. Con los cangrejos. ¿Eh? Con los cangrejos se nos plantea un problema, ¿no? Que son especies invasoras y entonces, Bueno, en este era un cangrejito de 1 centímetro americano, sí. Por eso es que luego a la hora de Pero devolverlo al medio, eso está absolutamente descartado. O sea que eso sí que... claro, imagínate que vuelve al medio del que lo has cogido directamente, ¿no? Pero bueno, claro, si lo has cogido ya. En los galachos de Huxley Ball, las tortugas, en los paneles informativos nos dicen que estas tortuguitas que se compran en los acuarios, que las tenemos en casa tranquilamente y que luego nos cansamos de ellas, las tiramos, pues se han convertido en una especie invasora importante. Entonces, es verdad, pero imaginaros que vais al encauzamiento del Huerva y cogéis algún mejillón. Sí, mejillón cebra. ¿Por qué? Mejillón o alguna almeja. ¿Vale? Entonces, almeja invasora y no podríamos deshacernos de ella en el medio natural. Vale, cierto. Habría que tener precaución con eso en la manera en que luego evolucione el ecosistema o que queramos hacer al final con él. Pero de cara, por ejemplo, a trabajar o a hacernos la pregunta, porque si al alumnado no se le ocurre, podemos también orientarles en hacer preguntas. ¿Pensáis que estas especies han vivido siempre aquí, en este entorno? ¿Vale? Intentar ver... Incluso uno monográfico de especies invasoras. Porque eso es. O introducirlo con una noticia, como una sesión, ¿no?, que complete perspectiva CTS sobre el mejillón cebra o la almeja asiática, o sobre el cangrejo de río americano, de agua dulce americano, y que lleguen a entender, pues, porque esas especies se hacen con el alimento, con el medio y sustrato de ese ecosistema en el que se han integrado y desplazan a otras, ¿no? Bueno.
añadimos los seres vivos que vayamos encontrando y añadimos el agua. Como os decía, si ponemos césped con raíces o igual si ponemos semillas a germinar sobre tierra de macetas, humus, que el agua no llegue al nivel, porque si no se nos irá muriendo, ¿vale? Que no llegue a encharcar mucho el césped. Vale, entonces aquí decíamos lo primero que nos llama la atención son los autótrofos. Desarrollan una serie de funciones vitales, tienen una estructura y unas funciones en el ecosistema. Son capaces de transformar la materia inorgánica en orgánica y son la base para que el resto de eslabones tengan nutrientes, ¿no? ¿Qué otras funciones realizan en el medio? ¿Se os ocurre? ¿El qué? Son el hábitat de cobijo para numerosas especies. Son el medio para muchas especies, eso es. En cuanto a intercambio de gases, ¿se os ocurre algo? Sí, oxígeno, ¿no? Ellos sacan oxígeno y Al realizar la fotosíntesis, a la vez que están formando esa glucosa con la luz que entra, con el CO2, pues generan oxígeno también al medio, ¿no? Vale. Y tendremos también muchos heterótrofos, ¿vale? Que respirarán, se relacionarán, se reproducirán y tendrán una serie de funciones en el ecosistema. Aquí vemos también renacuajos, ¿vale? Por ejemplo, larvas de libélula, que será con las que trabajaréis luego, ¿vale? En concreto, tenemos, fijaros, peces de tipo gambusia, crustáceos, podríamos conseguir cangrejos de río americano, anfibios, renacuajo, rana, insectos, larvas de libélula, efémera, mosquito, moluscos, caracol de agua dulce, Bitinia tentaculata, ¿vale? O el caracol terrestre, que por qué no, podemos poner caracoles en esa parte, si decidimos dejar una parte un poquito fuera del agua, en la que ponemos vegetación, podemos poner también algún caracol terrestre, que eso el alumnado también es fácil de que lo vea, ¿no? Y que pueda traer muestras a clase. Vale. Sobre el... A ver. ¿Cómo aplicarlo de manera sencilla y ya de entrada en primaria? Podemos hacer un reconocimiento, un registro con fichas sobre lo que el alumnado ve y siente al interaccionar con los seres vivos que tiene ahí, ¿no? Miro el color que tiene, la forma, el tamaño, el número de patas, las antenas, las partes del cuerpo, la forma de la boca, si se puede. Si todo no lo pueden ver, hacerles pensar y pueden buscar también información. ¿Tendrá ojos o no? ¿Cómo son? ¿Son ojos simples o compuestos? Hay insectos que tienen ojos compuestos, ¿no? ¿Tiene alas o no? Dependiendo de su fase. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona cuando lo toco o me acerco? Al pececillo, a la gambusia que tenemos ahí, por ejemplo, en cuanto se toca desde fuera o le acercas el dedo, se echa a correr enseguida, ¿vale? O sea, echa a nadar al otro extremo de la pecera. Se mueve o se queda quieto, que es lo que notamos cuando lo cogemos. No hay que obligar al alumnado, pero hay que animarles al menos aquellas que son atrevidos al principio, a que den pie a que otros después puedan animarse, por ejemplo, pues a coger una larva de libélula, que no hacen nada, ¿vale? No hay problema ni peligro porque piquen, a que lleguen a coger un renacuajo, sabiendo que tendremos que decirles antes o hacerles pensar que si está mucho tiempo fuera del agua, el renacuajo es una fase que todavía no ha llegado a rana y necesita, ¿no?, estar en el agua. Igual que las larvas de libélula, que tienen, por ejemplo, las branquias debajo del abdomen,
¿vale? Y por eso precisamente necesitan poco oxígeno. En cuanto se mueven un poquito, respiran fácilmente con las branquias que tienen aquí debajo, pero cuando está en su fase adulta, que sale del agua, ¿vale? La libélula ya adulta, pues tendrá tráqueas, ¿no? Los pequeños tubitos que tienen muchos insectos a lo largo de todo el cuerpo. Bueno, también fijarnos en qué grupo los clasificamos, ¿vale? Son seres vivos, primero. ¿Son animales o plantas? Animales. Son anfibios, reptiles, crustáceos, moluscos. Vale. Importante trabajar las necesidades energéticas porque el que entre radiación solar a los productores les puede estar posibilitando el que realicen la fotosíntesis, pero también está haciendo posible que el agua tenga una temperatura adecuada para que todos los seres vivos en general o otros animales en concreto que pueda haber, pues estén a una temperatura buena. La realización de funciones vitales, como decíamos, respiración o nutrición, que lo hemos hablado ya antes, redes y cadenas tróficas sencillas, ciclo de materia, flujo de energía. En secundaria nos podemos meter ya un poco, ¿vale? Viendo brevemente en que hagan cadenas sencillas. Por ejemplo, veis, el césped o el alga serán comidos por herbívoros, pues la larva de efémera, tricóptero o mosquito, y la gambusia puede comerse a la larva de efémera es comida por la gambusia, o la de tricóptero por la de libélula, o la de mosquito por la de libélula gigante. Y luego cualquiera de estos ejemplos, carnívoros primarios, puede ser comido por el cangrejo, por ejemplo, ¿vale? Pero realmente lo que ocurre es que si metemos muchos elementos no tenemos una cadena, tenemos una red. Y el césped puede ser comido por el caracol terrestre, si ponemos césped fuera, o por la larva de efémera cuando se transforme, ¿vale? O por la de mosquito, bueno, de diferentes insectos. Y el alga puede ser comida por las larvas de esos mosquitos o por el caracol acuático, ¿vale? Y la larva de mosquito puede ser comida por la libélula, por la gambusia y por la larva de libélula gigante, y la gambusia y la larva de libélula gigante por el cangrejo. Y el renacuajo, lo que os decía antes, es omnívoro y un poco detritívoro también. Puede comer materia orgánica en descomposición y cerrarnos el ciclo, ¿vale? Entonces, todas esas relaciones, pues también puede ser interesante trabajarlas. En cuanto al mantenimiento y al seguimiento, hemos hablado antes de que nos tendremos, a lo mejor, es muy probable que surja en el alumnado si hay que cambiar el agua. Lo primero, ¿por qué hay que cambiarla? Porque falten gases, porque falte oxígeno, ¿no? En este caso tenemos, bueno, me voy a acercar, a ver, agitando el agua del recipiente, estamos ya introduciendo oxígeno de alguna manera. Podemos preparar también pequeños artilugios para introducir oxígeno que hay muchos ejemplos en internet, pero bueno, se pueden conseguir muy económicamente, 10, 12 euros, no sé si lo habéis visto alguna vez, este oxigenador. Luego probaremos, en lo que montéis, en el agua que echemos, pondremos a funcionar la bomba y bueno, con esto cada 2 días, este tipo de animales que necesitan poco oxígeno, es suficiente, 1 minuto cada 2 días, oxigenarlos. Entrada de alimento, pues si renovamos el agua, que es otra forma de introducir oxígeno, si renovamos el agua, aparte de introducir oxígeno, pues introduciremos también, si es de charca, posiblemente larvas de efémera o copépodos. Copépodos son unos crustáceos chiquititos, como unas gambas chiquitinas,
¿vale? Entonces es una manera de introducir oxígeno y alimento. Otras orientaciones para cuando llevemos el trabajo al aula, si lo hacen por grupo, las propuestas que sean heterogéneas. Nosotros conocemos a nuestro alumnado, ¿no? Y que en el grupo definamos roles, que cada uno se encargue, pues una persona de conseguir materiales, otra de preparar la tabla con la que vamos a hacer el seguimiento, definir roles, ¿no? Y luego profundizar en los hechos observados, como hemos hablado, discutir y argumentar, importante, ¿vale? Como decíamos, la recogida de datos puede ser tanto grabación oral como escrita, como dibujos, ¿por qué no? Si estamos viendo cómo hacen la metamorfosis de los renacuajos, pues es que es interesante, el alumnado lo entiende mejor así, ¿no? Da igual la etapa, igual en primaria que en secundaria. Yo os digo que con nuestros alumnos de magisterio, que van a ser futuros docentes de primaria, pero que tienen 20 años, tienen que dibujar un insecto, un escarabajo de la harina, un insecto palo, y les cuesta poner las 6 patas, las 2 antenas, o sea, que da igual la edad, ¿vale? Y lo importante es que ese modelo que tenemos en mente, de lo que estamos viendo, lo sepamos llevar ahí al dibujo, ¿vale? Vale, la aireación, oxigenación y luz, hemos hablado antes de luz indirecta, ¿vale? Parámetros de observación y control. Podemos controlar también la temperatura, los resultados que vamos obteniendo, también el tiempo de supervivencia de unos seres vivos y de otros. Si está abierto y lo vamos oxigenando, renovando un poquito el agua, no va a haber malos olores, ni se va a llegar a eutrofizar, ni nada parecido, ¿vale? Dificultades y limitaciones que hemos podido tener. Pues hemos juntado determinados animales que entre ellos se han comido, lo que decíamos antes, o si hemos puesto muchos en poco espacio y han entrado en competencia. O fijaros, en este recipiente, en verano yo puse un caracol terrestre en la parte que salía de fuera y se me escapaba por aquí, porque hay que tenerlo abierto, tiene que entrar también oxígeno. Dificultades, dependiendo del recipiente que utilicemos, si es muy complicado de transportar, pues habrá que buscar la manera a lo mejor, ¿no? Beatriz, ¿y si no hay que controlar la temperatura? La temperatura para Aguante más. Para que nos aguante más. Sí, la temperatura aumenta, habrá muy poco oxígeno, ¿no? A ver, cuando cogemos las muestras en el río, la temperatura normal en los meses que os comento, abril, mayo, suele estar en torno a los 14-16 grados, ¿vale? 14-16 grados. Por eso tampoco a lo mejor es bueno que tenga una luz directa durante mucho tiempo, porque si lo ponemos debajo de una ventana todo el día, a lo mejor en el mes de mayo tenemos 2 semanas que hace mucho calor y se puede calentar mucho el agua. Se puede tener también, cuando el agua está caliente, ¿qué pasa con los gases? Se va antes el oxígeno. Si vamos a renovar con agua del grifo, que no hay problema, es bueno dejarla un poquito, unos minutos, que se vaya el cloro, que se evapore, y si la metemos en la nevera nos aguantará mejor el oxígeno. Si la temperatura subiese mucho, pues también los gases se nos escaparán antes, el oxígeno, ¿vale? Pero en torno a los 15-17 grados es la temperatura en los meses de abril y mayo normal, ¿vale? Buena para estos seres vivos. Podemos controlarlo, podemos controlar con termómetro, eso es sencillo, ¿vale? Vamos ahora en vuestros recipientes a montar vuestros pequeños ecosistemas y luego dedicamos un rato a la transposición al aula.